Tercera etapa entre Ceutí y Cieza, 170 kilómetros con la presencia del Alto de Espuña. Pronósticos, el hombre a tener en cuenta casi como único corredor capaz de ganar esta ronda murciana, en la que todavía se mantienen 106 supervivientes. Hoy se ha efectuado la tercera etapa con salida en Ceutí, llegada a Cieza, 170 kilómetros, y la presencia de los Altos de Espuña y del Collado Bermejo, que han provocado que se viva una jornada plena de intensidad, de emoción y con muchos intentos de fuga. Como viene siendo habitual en esta ronda, mucho público en la salida para ver a los ciclistas que tras unos instantes de tanteo empezaban ya a sentir nerviosismo dentro del grupo, a pesar de lo cual Melchor Mauri todavía tiene tiempo para una dedicatoria. Saludo a mi mujer y a mis hijas, algo así, un beso. El buen humor y la tranquilidad del líder Melchor Mauri contrastaba con el nerviosismo que había en el seno del grupo. Numerosos intentos de fuga, como ya ha quedado citado. Vemos uno de ellos, el protagonizado por Álvaro González de Galdeano, Tomás Cantó y Alberto Leonid Barrutia, que en estos instantes primeros de la carrera estaba a todas. En cualquier caso, escasa ventaja para todos esos intentos, que no iban a cuajar hasta que en el kilómetro 40, después de ser alcanzados González de Galdeano, Cantó y Leonid Barrutia, se produjera el que iba a ser el más importante de la jornada. Es ese momento en el que el granadino Manuel Fernández abandona la disciplina del grupo. Tras él se va Xavier Aldanondo y se une a ellos José Antonio Espinosa. Los tres iban a hacer camino sobre una carretera magnífica y con un pelotón que no se preocupaba por la escapada de estos tres corredores. Iban alcanzando ventaja, y en el kilómetro 50, en la meta volante de Alhama, el trío tenía ya 2 minutos y 46 segundos sobre el pelotón. Iniciaban el ascenso al Alto de Espuña los tres fugados, y en esos instantes también se producía el salto de Tomás Cantó. Iban ampliando su ventaja los tres corredores, que subían bastante bien. Por detrás no tenía ningún problema Melchor Mauri, perfectamente arropado por sus compañeros de equipo, mientras que a Tomás Cantó se le unía su compañero Marcos Serrano. A pesar de todo, no podían alcanzar a Fernández, Espinosa y Aldanondo, que subían con el buen ritmo que reflejan estas imágenes. Marcos Serrano iba a dejar a su compañero de equipo, a Tomás Cantó, que ya había hecho el trabajo, e iba a ser alcanzado enseguida por el pelotón, en el que no se producía ninguna novedad. Tampoco por delante Tomás Cantó, que era alcanzado, y pasaban los tres hombres de cabeza por el Alto de Espuña. Se había intercalado también el colombiano del equipo Artiach, Alberto Camargo, que pasaba a casi un minuto cuando quedaban 107 kilómetros para el final. Cuarto, a más de 2 minutos, era Marcos Serrano, mientras que el pelotón estaba a poco más de 3 minutos de los tres hombres de cabeza, que iniciaban el rápido y corto descenso para enlazar enseguida con el Collado Bermejo. En la bajada, Manuel Fernández, el que realizaba el trabajo. Ninguna novedad por la parte de atrás, siempre con el trío de cabeza, Alberto Camargo en la cuarta posición, y en la ascensión a Collado Bermejo se formaba por detrás ya un grupo con Tonkov, Serrano, Santos Hernández y Juanjo Martínez. Se descolgaban algunos hombres dentro del gran grupo y continuaban con su esfuerzo generoso los tres fugados, que mantenían su ventaja sobre Camargo y el grupo perseguidor. Pinchaba en esos instantes Melchor Mauri, le cambia la rueda Carmelo Miranda, y no iba a tener tampoco ningún problema Melchor Mauri para alcanzar al resto del grupo. Se mantenía la situación de carrera. Alto de Collado Bermejo, a 99 kilómetros de la cima, con Manuel Fernández, Espinosa y Aldanondo. A 54 segundos iba a pasar Alberto Camargo. La bajada del trío a más de 70 kilómetros por hora. Y el pelotón a 3 minutos y medio. Era la ventaja máxima que iban a tener estos tres hombres. A partir de aquí ya iban a ir viendo recortarse paulatinamente
su ventaja sobre un pelotón que esperaba la zona de llano para poder hacer el trabajo por parte de los hombres de equipos con corredores rápidos y así poderse llegar al sprint. De momento vemos imágenes del especial de Totana. Ahí la ventaja era de 38 segundos sobre Camargo y 2.52 sobre el pelotón que había alcanzado al grupo de Tonkov, Serrano, Juanjo Martínez y Santos Hernández. Se había entrado en una magnífica carretera apta para la persecución de los fugados. Todavía con el pelotón a casi 3 minutos, pero ya, y a pesar de que se rodaba rápido también por parte del trío de escapados, recortándose la diferencia. Alberto Camargo, hay que ver qué paliza se ha dado hoy el colombiano del Artiach, que ha efectuado pues casi los mismos 100 kilómetros que los 3 de delante, pero en solitario. Un esfuerzo realizado por Alberto, que era alcanzado a 65 kilómetros de meta por el pelotón, que ya tenía apenas 2 minutos de desventaja sobre Fernández, Aldanondo y Espinosa. Siempre la cooperación perfecta entre los 3 hombres de cabeza, que aún así veían como a 29 kilómetros de meta los corredores del TVM y del Lampre fundamentalmente hacían el trabajo de caza y anulaban el intento de fuga. Todavía iba a haber oportunidad para muchas cosas en estos últimos 25 kilómetros, como este salto del ganador de la Vuelta a Murcia del año pasado, Carlos Galarreta, que intentaba fortuna en los kilómetros finales. Apenas 15 segundos de ventaja tuvo el cántabro del Deport Public, enseguida alcanzado de nuevo por el gran grupo. Uno tras otro se iban a ir sucediendo los intentos. Este es Tomás Fleischer, que también buscó su oportunidad sin éxito. Lo mismo le iba a ocurrir a Santos Hernández, el madrileño de la 11, que saltó así de bien, que alcanzó unos metros de ventaja. Tras él se fueron Björn Stenersen y el propio Alberto Camargo, que todavía tenía fuerzas para intentar con Stenersen y Hernández una fuga ya imposible, muy cerquita de la meta, y con los hombres del TVM y del Lampre controlando todas las operaciones para intentar que se llegara al sprint. Así iba a suceder, ya no se registraría ninguna novedad en estos instantes, y el pelotón, que hacía su entrada en Cieza, también con mucho público, en la recta final, la llegada con ventaja para Giovanni Lombardi, el corredor italiano del Lampre, que conseguía así su segundo triunfo en esta ronda después de que alcanzara en Cartagena. Mientras Melchor Mauri continúa como líder después de la lección de ciclismo que él y sus compañeros dieron ayer en la etapa que concluyó en Ceuta. Esta es repetida la llegada del segundo triunfo de Giovanni Lombardi. Mauri mantiene 7 segundos de ventaja sobre Herminio Díaz Zabala y su compañero de equipo Aitor Garmendia. La clasificación de la etapa quedó así: primero Giovanni Lombardi, seguido de Eddie Schurer, tercero Georges Hincapié, cuarto Jean-Pierre Heinderich, quinto Johan Capiot. La de las metas volantes está encabezada por Marcel Bus, seguido de Julio Coello a 1 punto. José Antonio Espinosa es líder en los sprints especiales, con ventajas sobre Juan Tomás Martínez y Magallanes. La montaña, por el momento, con empate en Manuel Fernández y Alberto Camargo. Tercero Espinosa, cuarto Aldanondo. En la general, Mauri primero, a 7 segundos Díaz Zabala y Garmendia, y a 4 el hombre de la tierra de aquí de Cieza, Mariano Rojas, a 8 segundos. Mañana la cuarta etapa entre Alto Real y Jumilla, 184 kilómetros de terreno fundamentalmente llano, con un alto de cuarta categoría, ese alto de Jumilla, donde Mauri no debe tener ningún problema para mantener su liderato. Mañana se lo contaremos. Muchas gracias, hasta entonces.